capítulo 57, verso 15. Voy a tomarlo como base y darle la bienvenida a los amigos, a todos los jóvenes, a los niños, a los hermanos de la música, a los diáconos, bienvenidos todos. Y es bonito estar aquí reunidos para juntos hacerle culto al Señor. Isaías 57, 15. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, antes de entrar en el mensaje, quiero motivarlos, hermanos, a que apoyemos el sábado el culto en el Limonar. Hay 14 personas inscritas para ir en los taxis. Otros vamos a ir particularmente. Amén, amén. Esperamos pues que un buen grupo de hermanos estemos allí en el Limonar. Quiero ver la mano levantada de lo que vamos a ir. Amén. A ver, gloria a Dios. Hermana Cindy, saque ahí un promedio para que dé la información. Yo creo que vamos a ir un buen grupo a Limonar. Bueno, también, hermanos, quiero motivarlos a que nos unamos al proyecto La Graciela. Amén. Tenemos una lista de hermanos que ya nos inscribimos para contribuir con un voto de 20,000 pesos mensuales. Si alguien quiere hacerlo un poco mayor, pues de acuerdo a su capacidad. Pero queremos tener, ¿cuántos dijimos, mi secretario? 50. Queremos tener mínimo 50. ¿Y cuántos nos faltan, hermano? 18 apenas. Nos faltan 18 para cumplir la meta. A partir del mes de marzo. A partir del mes de marzo vamos a dar un botico de 20,000 pesos. Y con esos 50 hermanos vamos a asegurar el pago de los intereses de la deuda. Entonces no vamos a estar aquí pensando, porque siempre ha habido pues un poco más de gastos. Aquí pues nos toca pagar los servicios. Este mes nos llegó por 190 la energía. Por eso cuando usted vea por ahí uno que no está prestando servicio, apáguelo y apropiémonos de lo nuestro. Esto es suyo, hermano. Esto es producto de sus ofrendas, de sus oraciones. Entonces apropiémonos. También estemos orando por todo el proceso que sigue con esta propiedad, porque aquí sigue un proceso, no solamente en lo económico, sino en lo legal, y entonces necesitamos que Dios nos ayude en esto para que se agilice y pronto pues tengamos todo al día. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Quiero en esta noche hablar un poco acerca de la humildad. De la humildad. Saludo al hermano Ravelo, bienvenido. Al hermano Hugo, bienvenido. Y a todos los demás que nos visitan. Bueno, hermanos, este pasaje que tomamos nos habla de la humildad. Hemos oído ya en muchas ocasiones que nos han enseñado que en el reino de Dios las cosas son distintas. ¿Cuántos tienen eso claro? Amén. Por ahí se canta un himno muy bonito, ¿cierto? Amén. Que en el reino de Dios todo Es distinto. es distinto. ¿Por qué? Porque aquí se sube bajando, porque aquí se vive muriendo, porque aquí, bueno, las cosas son distintas.
en el reino de Dios. Y la humildad tiene que ver con esto, porque el Señor, el Dios que adoramos, habló sobre este tema. Comienza Isaías en este versículo diciendo: así dijo el alto y sublime. ¿Cuántos saben a quién se refiere Isaías cuando dice el alto y sublime? Nos queda claro, ¿cierto? ¿Quién fue el que dijo esto? El alto y sublime, el que habita la eternidad. No dice que el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad. Porque Dios no habita en la eternidad, sino que la eternidad está en Dios. Como es de grande, ¿no? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Para cuántos Él es el Santo? Nosotros le decimos Santo. Nosotros creemos que Él es Santo. Y aunque usted no le dijera Santo ni creyera que Él es Santo, Él es Santísimo. Gloria al nombre del Señor. Y Él dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él dijo: yo habito en la altura, habito en la santidad y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Con esos habita Él, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Entonces, hermanos, si alguien quiere ser grande en Dios, le toca bajarse. Le toca humillarse. Aleluya. Siempre uno, cuando va a hablar de algún tema, quisiera como definir, como tener una definición clara de lo que significa el tema. Y pues por ahí, consultando, encontré una definición que dice que la humildad es una virtud moral que es contraria a la soberbia, que es una actitud que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, reconocer sus cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Ya en términos cristianos, teológicamente hablando, la humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante la superioridad de Dios, ante la perfección de Dios, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Amén, amén. Más o menos así se define la humildad. Aunque pareciera que es un tema no tan profundo, la humildad es un tema muy profundo. Amén. En San Mateo capítulo 11, verso 29, el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es manso y humilde de corazón? ¿Quién? Jesucristo. El Señor Jesús. Y luego dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, según este pasaje que hemos leído, el único que permanece en humildad después de recibir todo honor, toda honra,
toda gloria se llama a Jesucristo el Señor. Porque a todos los demás hombres nos hace daño. Una persona tiene que estar muy bien parada para que recibiendo fama, dinero, honra y gloria permanezca humilde. Amén, amén. No es sino que tenga algo que exhibir, no es sino que alguien diga cosas de pronto bonitas de alguien y comienza a creerse la última Coca-Cola del desierto. Pero quiere que les diga, hay un ser al que millones de seres humanos lo honramos, nos postramos ante él, ponemos en ocasiones la frente en el piso para reconocer su grandeza, su amor y su misericordia, y a él no le hace daño. Amén, amén. A él no lo afecta. Entre más lo honramos y lo exaltamos, más bueno es con nosotros. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito su nombre santo. San Juan capítulo 13, versículo 4 en adelante, habla de esa humildad. Porque hermanos, yo los invito esta noche a que nos ubiquemos, a que nos centremos en la enseñanza que estamos aquí abordando y que entendamos que no hay otro más grande que el Dios que adoramos nosotros. Amén. Él está en su trono de gloria. Aleluya. Todo lo que existe ha sido hecho en Él, por Él y para Él. Es dueño del universo. Es dueño de todas las cosas. Es dueño de nuestra vida. Es dueño de todo. Pero Él es humilde. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, por eso los judíos no lo recibieron. Por eso los judíos no lo aceptaron. Porque los judíos esperaban que él naciera de la familia más rica en Israel. Que naciera en el palacio más hermoso de Israel. Que perteneciera a la sociedad más renombrada de la época. Pero él vino a nacer en una pesebrera. Amén, amén. Donde no había lujos, donde no había ni una habitación, donde no había ni una cama, ni una cuna, ni un toldillo para los zancudos, donde no había nada. Él vino a nacer, hermanos, de tal manera que nos dejara la enseñanza de la humildad. Gloria al nombre del Señor. Quiso dar ejemplo a sus discípulos de la humildad, y dice que cuando estaban en la cena se levantó de la cena. Y dice la Biblia que se quitó su manto, como quien dice, si el manto significara alguna altura, algún símbolo de grandeza, él se lo quitó. Se quitó el manto. Y tomando una toalla se la ciñó y tomó agua. Dice la Biblia, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pedro dijo que no quería dejarse lavar los pies, pero Jesús le habló de la importancia de recibir la enseñanza de la humildad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A veces nosotros creemos que tenemos derecho. A veces nosotros miramos el asiento donde nos sentamos, la cama donde dormimos, y creemos que merecemos algo más. A veces miramos el sitio donde nos congregamos y miramos a ver si nos sentimos bien o no. Pero hermanos, el Dios que les predico esta noche nos quiere dejar una enseñanza de humildad. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios.
Los que debían lavar los pies eran los discípulos, los que debían atender al rey eran ellos, pero el Señor dejó un ejemplo de humildad. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Allá Dios. en la Biblia donde se presenta la exaltación y la humillación, en Filipenses capítulo 2, ahí usted lo ve claramente. Dice la Biblia: haya en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, amén. Y vea, hermanos, uno con ser humilde no pierde nada, gana mucho, Amén. gana mucho. El Señor se humilló hasta lo sumo, y hoy hasta los inconversos tienen que reconocer que no hay otro líder y otro Dios más grande que el Dios de nosotros. ¿Y por qué es tan grande? Porque Él nos dio el ejemplo Amén, amén. de la humildad. Dice Mateo capítulo 18: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Buscando las jerarquías, mirando a ver quién queda en el mejor lugar. Porque a veces el ego, el orgullo, hermanos, la vanidad, la soberbia, perdónenme lo que estoy diciendo, pero a veces nos quieren invadir a nosotros. Y a veces queremos ubicación, presentación, a veces queremos mostrarnos, queremos como si eso fuera lo importante. ¿Y cuál es el cargo que a mí me toca y en qué me pusieron y en dónde quedé? No sé si les conté alguna vez en el nombramiento de directivas. Una hermana la nombré en el día misionero y quedó tan disgustada que cuando pasó al altar dijo: pues para el cargo que me dieron me voy a trabajar a Pereira y cada mes vengo a hacer el cultico que me toca hacer. Porque a veces nos llenamos de vanidad y la vanidad es mala. Nos llenamos de orgullo y el orgullo es malo. Dios quiere que seamos humildes. Amén. Ahí había gente con Jesús pensando de otra manera: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como quien dice, ¿quién es el que va a mandar? ¿Quién es el que va a ser el líder, el jefe? Y entonces dice el verso 2, estoy en Mateo 18. Y dice el verso 2: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo el Señor: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y un niño no sabe de envidias, un niño no sabe de rencores, un niño no sabe de amarguras, un niño no sabe de venganzas. Un par de niños se ponen a jugar y el uno le quita el juguete al otro y pelean, se jalan del pelo, pero al momentico están otra vez jugando juntos. ¿Sí o no? Porque él no sabe guardar rencor. Él no sabe enojarse perpetuamente con el otro. Él no sabe vivir años hablando mal del otro porque le quitó el juguete. Él no sabe de esas cosas porque es un niño. Y el Señor dijo: el que quiera ser grande entre ustedes tiene que ser así como un niño. Que no se amargue por insignificancias, que no se disguste por cosas que no valen la pena, que no esté cazando palabras con las que
se haga sentir ofendido, porque aquí no hay el propósito de ofender a nadie. Aquí Dios quiere edificarnos a todos. Aquí Dios quiere bendecirnos a todos. Aleluya. Ser como niños. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo Mira de lejos. Oiga, todos somos hijos de Dios. Los que le hemos conocido, los que nos hemos lavado con su sangre, los que nos arrepentimos de verdad, los que estamos congregados en la iglesia, somos hijos de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero ¿qué que le diga? Aunque todos aquí los que hemos sido lavados con su sangre somos hijos, no nos atiende igual a todos. No es que Dios se parcialice. Es decir, si no nos atiende igual a todos, la culpa no es de Él. Él no es el responsable de eso. Esa responsabilidad está en nosotros. Porque Él dice que al humilde lo atiende, ¿cierto? Atiende al humilde. Pero dice que al altivo lo mira de lejos. El creyente podrá ser buen ofrendador, buen diezmador, buen predicador, buen cantante, buen evangelista, pero si es orgulloso, altivo, entonces no tiene la misma atención o la misma comunión que tiene ese creyente que es humilde. Pues eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Amén, amén. Si queremos que el Señor nos atienda con especialidad, entonces debemos de ser muy humildes. Amén, amén. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola del fariseo y el publicano? Amén. ¿Cuál fue mejor atendido? Publicano. ¿Y cuáles eran cómo eran las cualidades del uno y del otro? Pero ¿cuál fue mejor atendido? El fariseo. Dice la Biblia, Lucas capítulo 18, verso 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros son ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aún como este publicano. El otro estaba ahí. Y comenzó a darse el mismo, a darse cepillo el mismo. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Y comenzó a hablar con petulancia, con soberbia. Y dice el verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, Pecador. que soy pecador. Seguro que también diezmaba, seguro que también oraba, seguro que también ayunaba, pero él no andaba dándosela de que era mejor que nadie. Él andaba reconociendo que hay un Dios al que le debemos respeto, honra y gloria. Amén. Aleluya. Y que todo lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Él para ser bendecidos. Amén, amén. Y el verso 14 dice: os digo que ese publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Y concluye diciendo: porque cualquiera que se enaltece Será humillado. será humillado, y el que se humilla Será enaltecido. será enaltecido. Gloria al nombre del Señor.
A usted otro le sale, le pone pelea, le dice de todo, le acuerda todas las cosas que a usted no le gusta que le recuerden. Pero si usted es una persona humilde, Dios pelea por usted. Eso es cuestión de días. Pero Dios hace justicia. Pero si usted es altivo, yo tengo mis derechos, a mí me respeta, sale a pelear y a reclamar y a responder, entonces, hermanos, no le da lugar a la obra de Dios. Porque la Biblia dice: no se vengan ustedes mismos, denle lugar a la justicia de Dios. Si su enemigo tiene hambre, déjelo que muera de hambre. Dele de comer. Dele de comer. Si tiene sed, dele de beber. Es decir, si alguien le hace mal, la Biblia dice: no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, si usted le hace bien a un enemigo, entonces usted está juntándole candela en la cabeza. ¿Saben qué es juntar candela? A mí me tocaba en la finca. Juntar las brasitas, ponerle tizoncitos para que prenda. Y cuando usted le hace bien a un enemigo, usted está juntando candela en la cabeza. Porque el texto dice que el que hace bien al enemigo, ascuas de fuego, brasas, amontona sobre su cabeza. Entonces, un creyente que practica la humildad es un creyente que no pierde una. Usted nunca lo ve en cuentos, enfrentado con nadie, asistiendo a una comisaría, a una inspección de policía. No lo ve enredado en problemas, porque una persona humilde sencillamente deja que Dios pelee por él. Amén. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, es bien interesante considerar la remuneración de la humildad. Porque la humildad tiene una remuneración, tiene una paga. La humildad tiene una recompensa. Proyectemos ahí Proverbios 22:4. ¿Qué nos dice Proverbios 22:4 con respecto al tema? Léanlo. Riquezas, honra, vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Ahí está. Riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué, hermanos? De la humildad. De la humildad y del temor de Jehová. ¿Cuál es la remuneración de la humildad? Riquezas. Honra. ¿Usted es capaz de creer eso? Amén. Acuérdate que cuando hablamos de riquezas no hablamos solamente de euros, dólares y lingotes de oro. Hay otras cosas que son riquezas. Amén, amén. Dice, riquezas. Una persona que a los 70, a los 80 duerme bien, come bien, es una persona rica. ¿Cierto? Amén. Una persona que no tiene conflictos, que su hogar marcha bien, esa es una persona que es rica, tiene riquezas. Porque hay gente tan pobre, hermano, que lo único que tienen es plata. Porque riquezas no tienen. Las riquezas no necesariamente son dinero. Riquezas, honra. Y eso sí que es de valor. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. No hay cosa más gratificante que uno escuchar de alguien cosas buenas. Amén, amén. Que alguien hable bien, que alguien recomiende, que alguien diga, ese señor, esa señora, eso es un caballero, puede con toda confianza.
yo respondo por él. Es decir, hay una honra por el buen comportamiento. La persona humilde tiene honra. Y la persona humilde le es prolongada la vida. La remuneración de la humildad, hermanos, es riquezas, honra y bienes y vida. Gloria al nombre de Jesús. Y eso lo debemos mantener presente nosotros que somos la iglesia del Señor. A veces empezamos bien, pero terminamos mal. Quisiera tener tiempo de hablarles de un gran ejemplo en la Biblia. Vamos a mirar brevemente unos 10 minutitos más. Porque a veces nosotros empezamos bien. Si usted se lee el libro de los Gálatas, todo, que no es tan largo, usted se dará cuenta que la exhortación a los Gálatas es precisamente porque ellos empezaron bien, pero en muy poco tiempo ya iban mal. Por eso Pablo tiene que decirles quién los embrujó, quién les hizo el hechizo, quién nos fascinó, quién los hechizó. Porque ustedes empezaron bien, recibieron el Espíritu Santo porque creyeron o por las obras que hacían. Y viene la exhortación fuerte, porque arrancaron muy bien, pero en poco tiempo estaban desviados. Me dejan utilizar un término castizo. Estaban torcidos. Hay cristianos que en poco tiempo se tuercen. No voy a cambiar el tema. Ya me miraron mal. Vean, hermanos, el premio, la corona, el galardón no es para los que comienzan una carrera. El premio se lo dan es al que termina bien la carrera. De modo que no es suficiente con comenzar la carrera. Entiendan, hermanos y hermanas, que aquí en este camino no se vive de los ahorros espirituales. No, señor. Cuando yo era joven, yo salí al ministerio de unos 30 y pico de años, todavía estaba joven. Y fuimos a una congregación siendo muy joven, con mi esposa. Y recuerdo que había un anciano en la iglesia que cuando se dio cuenta quién era el pastor que había llegado, pues no volvió. Y entonces yo lo visitaba y los hermanos lo invitaban y él decía, ¿yo qué le voy a aprender a ese muchachito? Yo creo que cuando nació yo hace mucho tiempo predicaba el evangelio. Y hay gente que se jacta. Eso es orgullo, hermano. Es que yo llevo muchos años en la iglesia. Bueno, aquí no se vive de los ahorros espirituales. Aquí toca llegar a la meta, hermanos. Llegar a la meta. Y para llegar a la meta hay que ser humildes. Amén, amén. ¿Cómo nos duele? Digo nos duele porque sé que no es solo a mí, yo sé que a muchos aquí. ¿Cómo nos duele a nosotros ver a esos grandes líderes que Dios usó poderosamente y que ya no están en la iglesia? Duele mucho. Duele, hermanos. Es un dolor en el alma. Gente que la vimos sufriendo, predicando, trillando, caminando montañas, cruzando ríos, llevando el mensaje con hambre, con lluvia, haciendo tantas cosas
con la ropita gastada, con las botas pantaneras, no esperando recibir nada a cambio, porque eran humildes. Pero un día Dios los prosperó y los llevó a mejores lugares, y entonces se les olvidó de dónde venían y se enorgullecieron y perdieron la bendición. Amén, amén. Porque el orgullo mata. El orgullo mata. Y hay gente, hermano, así pensando que es que nosotros merecemos, hermano. ¿Y usted dónde vive? No, yo vivo en tal barrio. Oye, hermano, por allá es peligroso, sálgase de por allá. Y si los otros viven allá, ¿por qué yo no puedo vivir allá? ¿Y usted qué anda, hermano? ¿Qué carro tiene? No, que el carrito mío es un modelo tal. Dice, hay poder en Jesús. Su vida espiritual está como mala porque no tiene el carro del año. Vanidad. ¿Y cuál es el celular que tienes? No, pues ¿qué tal esa flecha, hermano? Cómprese un celular moderno. ¿Usted cree que uno vale por el celular que carga? Yo hago mis llamaditas de mi flecha igualito que de un iPad de 5 millones. Claro, no tiene la misma capacidad, la misma memoria. Pero es que usted y yo no valemos por el celular que tenemos. Usted no vale por el carro que tiene, ni por los zapatos que se pone, ni por la marca de ropa, ni por el extracto en el que vive. Usted no vale por eso, hermano. Usted vale por lo que es. Usted es un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero, y por eso vale. No se deje llenar la cabeza de cuentos. Vanidad del mundo, hermano. Si usted tiene para comprarse un vestido de marca, cómprelo y póngalo. Si tiene para comprarse el carro del año, cómprelo. Pero no deje de ser humilde. Amén. Es que puede, hermano. La Biblia habla de hombres que no fueron sencillamente ricos. La Biblia habla de hombres que fueron riquísimos. A eso dice la Biblia. Habla de hombres que no fueron ricos, fueron riquísimos. Pero fueron hombres humildes. La riqueza no los volvió altivos. Gloria al Señor. Entonces debemos empezar bien, pero debemos también terminar bien. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Usías? Usías fue un rey. Eso está en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Y Usías fue un rey que Dios lo prosperó mucho, que Dios lo usó. Era hijo de Amasías. Ese hombre arrancó bien en su vida, en su reinado. Dice la palabra del Señor. Ahí rapidito dice capítulo 26, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elón y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. Oiga eso, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Dios lo prosperó. Y dice el verso 6, salió y peleó contra los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios. Cualquiera que pelea contra los enemigos del pueblo de Dios tiene la mano de Dios para ayudarlo. Amén. Y dice la Biblia que él peleó contra los enemigos del pueblo de Dios. Rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod,
y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos, es decir, conquistó tierras, edificó ciudades en donde hizo esas conquistas, ahuyentó los enemigos de Dios y Dios lo estaba prosperando. Dice el verso 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, ya le tributaban al rey de otra nación, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente ¿qué? Poderoso. ¿Quién lo hizo poderoso? Dios. Verso 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a las puertas de las aguas de ángulo, y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en las cefelas como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era un rey muy activo, con muchas áreas de trabajo. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Todo un ejército, más de 300.000 hombres. Y Usías, dice, preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Amén. Vea, hermanos, mientras el hombre mantiene en línea con Dios, en humildad con Dios, Dios lo prospera. Amén. Pero siga leyendo del 16 en adelante y verá cómo cambia la historia. Cuando ya era fuerte, ¿qué le pasó? Su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová. Oiga, se volvió rebelde. El rebelde se identifica con el diablo, porque fue el diablo el primer rebelde en el cielo, ¿cierto? Y dice que se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, cosa que no le correspondía. Hay que dejarle lugar a cada quien lo que le corresponde. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido.
Si ve que no se puede vivir de los ahorros espirituales. Cuántas cosas buenas hizo Usías. Pero al final de los días, el corazón se le llenó de soberbia, se le llenó de orgullo, se volvió rebelde, no se sujetó a las autoridades espirituales. ¿Qué cuento de sumo sacerdote? ¿Qué cuento de sacerdotes? Yo tengo fama, yo tengo plata, yo soy famoso, a mí me conocen casi en todo el mundo. Saquen esos sacerdotes, traigan los sacrificios que yo mismo los hago. Porque a veces desconocemos la autoridad de Dios, la autoridad que Dios delega. Hermanos, demos gloria a Dios. Discúlpenme si los demoro un poquito, pero esta palabra viene de parte de Dios para la iglesia. A veces no reconocemos la autoridad delegada por Dios. Y eso es malo. Nosotros tenemos que ser sabios, ser humildes. Entender que el Dios que nosotros adoramos es un Dios bueno. Y que su autoridad la delega en hombres. En hombres. Somos autoridad y estamos bajo autoridad. Seamos humildes. Aprendamos la humildad. No deje que el orgullo lo sature. No deje que la soberbia lo cargue. Porque eso viene de parte del enemigo, pero Dios quiere que seamos humildes. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.